Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta May Montaño. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Colegas asambleístas, quiero iniciar con un mensaje muy especial a los colegas asambleístas del movimiento CREO y de las otras organizaciones políticas que hoy hacen un paréntesis en sus tareas legislativas y que no estarán con nosotros en el nuevo periodo. Muchísimas gracias por sus aportes y de manera especial un éxito en las nuevas funciones que asumirán. Sin duda seguirán en la política, así que estaremos viéndonos en las calles, en la defensa de la democracia y de las libertades. Sería una buena oportunidad esta para hablar de un proyecto reformatorio a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que permitiera en el nuevo periodo de la Asamblea que se avecina contar con una herramienta legal efectiva para afrontar los cambios exigidos para este nuevo periodo, para tener una asamblea independiente, un espacio realmente democrático, para tener una acción sin sectarismos, para legislar para las necesidades del pueblo ecuatoriano y no para los deseos de quienes detentan el poder, y sobre todo para ejercer una fiscalización y un control político efectivo. Es una pena que la mayoría de la Comisión de Participación Ciudadana haya perdido la posibilidad de construir esta reformatoria, de debatir, o mejor dicho, de recoger, porque sí se debatieron, los temas realmente de fondo, y prefirió legislar para hacer cambios de forma, de procedimiento y hasta para incluir alguna inconstitucionalidad. Hay que recordar que no estamos simplemente hablando de un proyecto o de un informe que se refiere a un proyecto de reforma presentado en la comisión. Estamos hablando de 11 proyectos de reforma presentados en la comisión por distintos asambleístas, por asambleístas de distintas corrientes políticas. Y era una buena oportunidad, inclusive para llegar a consensos, porque en muchos temas, asambleístas del oficialismo y asambleístas de la oposición coincidimos en que esos eran los temas de fondo para debatir y para recoger en esta reformatoria. Yo quiero hacer hincapié nuevamente, ya que de manera sectaria en la comisión no fueron recogidos estos temas, en recordar cuáles son esos temas de fondo de la experiencia vivida en estos 4 años. De ahí surgieron estos temas de fondo para los cambios de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que tienen que ver con un asunto que nunca se ha debatido en este pleno: la inmunidad parlamentaria. ¿Existe la inmunidad parlamentaria? O por lo menos debatamos, ya que la Constitución no lo recoge de manera textual, ¿por qué no discutimos lo que dice el artículo 128 de la Constitución cuando habla del fuero de Corte Nacional para los asambleístas? Cuando determina que para iniciar el enjuiciamiento penal a un asambleísta hay que solicitar autorización a la Asamblea, señores, no a la presidenta de la Asamblea. Y la autoridad de la Asamblea, la representación política de la Asamblea es esto, es el Pleno. Por tanto, uno se pregunta, ¿cómo es que en estos 4 años asambleístas fueron encarcelados, asambleístas fueron enjuiciados, asambleístas fueron sentenciados sin que este Pleno en ningún momento conozca quién dio la autorización para eso? Este Pleno entonces ha dejado de lado funciones fundamentales y ha dejado de lado la discusión de temas de fondo, porque ese artículo 128 le está dando a los asambleístas la protección necesaria a través de lo que conocemos políticamente como la inmunidad parlamentaria, para que pueda ejercer su rol fiscalizador y para que pueda ejercer su rol de control político. Hablemos de las otras tareas fundamentales de los asambleístas: fiscalización y legislación. Temas de fondo en la fiscalización que no se han tocado en esta ley reformatoria: los obstáculos administrativos y burocráticos para que los asambleístas iniciemos nuestro pedido de información,
Yo hasta ahora, son casi 2 años, espero la respuesta de un pedido de información a la misma Asamblea sobre el presupuesto que nunca llegó. Pero de manera fundamental, ¿dónde se sostiene el hecho de que la Comisión de Fiscalización tenga la potestad de archivar los casos que inicia? Fiscalizar es una tarea de la Asamblea, y la Asamblea es esto, el Pleno. No puede renegar el Pleno de la Asamblea de su tarea fiscalizadora. No puede tener la Comisión de Fiscalización más potestades que las otras comisiones. Así como los informes del tratamiento de una ley llegan al Pleno para que sean aprobados o para que sean archivados, los procesos fiscalizadores tienen que llegar aquí. Los informes de la Comisión de Fiscalización tienen que llegar al Pleno para que sea el Pleno quien decida si continúa o si lo archiva. Así que sería bueno discutir eso, así le quitaríamos a la comisión el calificativo de comisión de archivo. Yo me pregunto, son 4 años de este periodo, ¿cuál o qué tema de fiscalización ha sido debatido en este Pleno? Ninguno. Casos públicos de corrupción, casos de la negligencia de un fiscal que hoy se ha despedido, casos públicos como el de Capaya, los casos conocidos de la corrupción en los contratos de la refinería, lamentablemente de Esmeraldas, casos como la famosa lista de Odebrecht, que hasta ahora lo podemos conocer, no han sido conocidos en este Pleno. Entonces, que no digamos que la Asamblea ha fiscalizado, porque nosotros somos la Asamblea. Esto es la Asamblea. Pero hablemos de la legislación. En este proceso legislativo en el que hemos encontrado tantas trabas, sobre todo quienes estamos en la oposición, tenemos que debatir de 2 aspectos fundamentales. El artículo 137 de la Constitución determina con absoluta claridad que todo proyecto de ley, no dice si del oficialismo y no dice si de la oposición, todo proyecto de ley tiene que pasar por 2 debates. ¿Cómo se justifica que los proyectos de la oposición, porque vienen con una recomendación de archivo de la comisión, sean archivados sin ningún debate? Absolutamente inconstitucional. Y otra inconstitucionalidad. ¿Dónde se determina en la Constitución que el ponente es una estructura de la organización y de la toma de decisiones de la Asamblea? El ponente es simplemente una persona, un secretario, relator, que la comisión determina para que traiga su informe al Pleno. Eso es. Y la ley actual le da al ponente atribuciones inconstitucionales. Se convierte en el dueño del proyecto de ley para que incluya, para que quite, para que ponga inclusive lo que no se ha hablado en este Pleno. Absolutamente inconstitucional. El artículo 125 de la Constitución determina cuáles son las instancias de apoyo para el trabajo del Pleno. Las comisiones. El ponente no aparece por ninguna parte. Las comisiones. Por tanto, cuando el Pleno determine que un proyecto no está listo para ser votado, debería volver a las comisiones. Eso es constitucional. Y por si fuera poco, este proyecto de ley recoge una inconstitucionalidad. Yo no sé si los otros colegas asambleístas estén de acuerdo o no, pero es absolutamente inconstitucional lo que determina el artículo 49, literal C, de esta propuesta. Cuando dice que de manera absolutamente inconstitucional, la presidenta y el CAL pueden dejar sin efecto la nominación o la elección o la calidad de asambleísta. Eso es absolutamente inconstitucional. Los entes administrativos de la Asamblea pueden establecer las sanciones administrativas y económicas necesarias. Y yo me pregunto, ¿por qué al final de este periodo se plantea una cosa como esta, si durante estos 4 años hay asambleístas que nunca vinieron al Pleno, que nunca vinieron a las comisiones y han ganado sueldos y han presentado justificaciones? Entonces, ¿quiénes les dieron esas justificaciones para que esas personas irresponsables ganen un sueldo sin venir al trabajo legislativo? Que se conozca, que el público conozca quiénes son, para que cuando se lancen, como algunos han sido reelegidos inclusive, el electorado pueda sancionarlos con el voto. Así que esta propuesta de ley
Este informe presentado por la Comisión no debería ser votado por todos estos errores, porque tiene una inconstitucionalidad muy clara. Debería volver a la Comisión. En todo caso, esos son los temas de fondo que la nueva Asamblea, que el nuevo periodo de la Asamblea tendrá que abordar si quiere tener una Asamblea independiente. Gracias, una asamblea asambleísta. que legisle Terminó por el su pueblo y tiempo. que Tiene la fiscalice palabra, para nosotros. asambleísta Esteban Mel.